mi nombre es Miguel Saavedra de la organización Vigilia Mambisa y aquí estamos como todos los sábados a las 8 de la noche. Aquí se encuentra Osvaldo Hernández, Joel Talavera y vamos a conversar lo que aconteció durante la semana. La semana ha estado cargada de situaciones complicadas y situaciones bastante fuertes. Por ejemplo, estuvo el debate presidencial, estuvo también la reunión que tuvo Donald Trump con Tucker Carlson. En principio, esa reunión que tuvo, como una conferencia que tuvo él con él, para que el mundo se enterara de las cosas que estaban aconteciendo, la vieron de principio 140 millones de seres humanos. Ese tipo de conversación que tuvo Donald Trump con Tucker Carlson, un periodista que era de Fox News. Y también en los días venideros la vieron más de 250 millones, más o menos, que fue lo que se calculó. Todo esto está en la vía y en la línea de las elecciones para el 2024. Estados Unidos está cursando en este momento un momento bastante importante en la historia de Estados Unidos, porque lo que puede acontecer de las elecciones para el 2024 es una situación que el pueblo americano decide lo que quiere para un futuro, porque fíjense la situación que estamos pasando ahora, bastante precaria, complicada. Las personas están muy nerviosas porque no les alcanza la economía que tienen. No pueden ir una familia grande a un restaurante a comer porque es que no pueden pagar esa cantidad de dinero para tener una comida. Es como si fueran todos un día de fiesta. Vamos a hablar de todas esas cosas también. Vamos a hablar también que hoy se cumplen 2 años de uno de los fracasos de la administración Biden, de tratar de sacar a los soldados americanos de Afganistán, del aeropuerto de Kabul, sacarlos de una manera que no tuvieron una preparación correctamente, y eso le costó, por los disparates de la administración Biden, le costó la vida a 13 héroes americanos que murieron, soldados americanos allí en un ataque terrorista que hicieron los afganos al aeropuerto de Kabul, y especialmente fue directamente a los 13 soldados americanos que perecieron allí, a nuestros héroes. Nosotros no podemos perder uno de nuestros héroes porque siempre están al frente de la batalla para defender a Estados Unidos, defender la democracia, la libre expresión, que se ha perdido bastante aquí en un 80% con esta administración que tenemos socialista de extrema izquierda en la Casa Blanca. Y esas cosas tenemos que verlas. Se cumple hoy 2 años de ese ataque terrorista donde murieron los soldados americanos. Eso lo tenemos en recordación también. También se cumplen hoy 51 años de la muerte de Luther King Jr. Fue el pastor aquel que siempre, el doctor Luther King Jr. fue alguien muy elocuente en sus discursos, quería mucho a América, él quería un mejor futuro, como él decía que tenía, como dijo él, que yo tuve un dream, un sueño, y el sueño era ver las cosas que él quería para el futuro de Estados Unidos. Eso también hoy se cumplen 51 años de ese tipo de crimen, que fue asesinado a través de un ataque terrorista. Por otra parte también tenemos que estar muy al tanto. Hay una nueva variante del COVID-19 llamada pirola. Este tipo de variante es bastante peligrosa, viene con fuerza, y las personas, pues ya hay personas que tienen ese tipo de virus que es derivado de COVID-19, y ya para el mes próximo de septiembre ya va a estar puesta y preparada una vacuna para las personas que ya tengan que vacunarse. Y si esta variante sigue, vamos a tener la necesidad de volver, señores, otra vez, de cierto modo, según decía el Jackson Hospital, de aquí bastante importante, que es creo que es el tercero en la Unión Americana, el Jackson Memorial, y estaban hablando que hay una posibilidad que por este tipo de infección de COVID-19 con la variante pirola, tengamos que volver otra vez a la mascarilla. Eso sería entonces una complicación más que no nos conviene, que no la aceptamos, pero hay que hacerlo muchas veces. Se acerca las elecciones, vienen con la cantaleta esa. Yo no voy a cumplir eso. Bueno,
Pero bueno, vamos a... No cumplir. Bueno, de que lo cumpla uno, no lo cumpla el otro, pero vamos a darle atención a las cosas que nos rodean. No sabemos nunca qué es lo próximo que nos va a pasar o qué es lo próximo que vamos a tener al lado, una situación que no queremos que pueda pasar. El Señor sabrá lo que tiene preparado por nosotros. También hay una cosa muy importante, que el Parlamento sueco está preparando unas sanciones internacionales en contra del régimen de la tiranía castrista por el problema de las violaciones a los derechos humanos con agravantes, en el caso de los presos políticos, las torturas, lo que está pasando a los presos con exactitud. Según el gobierno de Suecia, está sumamente preocupado por la situación que están pasando diariamente en Cuba los presos políticos en las cárceles cubanas, la cual es grave, agresiva y peligrosa para la vida de un preso político. Se ha calculado que existen más de 2.000 presos políticos en la isla. Más o menos, creo que estamos hablando ahorita. Ajá. Se calcula eso, pero es que son más. Porque la isla entera de Cuba está presa. Completamente. Y todo el que se mueva allí, los casos, como lo que tú decías hoy, un amigo de él, pues entonces tenía un familiar en el hospital, el primo, y se puso dichoso que la medicina que necesitaban para el paciente la había de fenómeno, y no había mucha, porque todo lo que está pasando es que usted va con un problema de una vesícula, con un problema de una hernia, de corre-corre. Muchas de las veces no está la anestesia, no está el hilo para coser la operación, y hay tantas cosas que se presentan que las personas pierden la vida. Como por ejemplo estaba leyendo escrito la desgracia de las personas de la tercera edad en Cuba que no tienen amigos en el exterior o familiares en el exterior. Es una desgracia. Muchos de ellos tienen que comer los ratones de basura. Eso nunca se había visto en Cuba, y entonces pues se está viendo ahora. Se está viendo fuertemente. Sí, en actitudes. Sí. Entonces ellos dicen que en relación a la mujer cubana hemos visto como movimientos espontáneos de mujeres como las Damas de Blanco o la Red Femenina de Cuba han sido violentamente reprimidas, sujetas a detenciones arbitrarias, a malos tratos y torturas, simplemente por levantar la voz exigiendo y reclamando libertad y el ejercicio de los derechos humanos. Esto es lo que estamos mirando desde un punto de vista, lo que es el Parlamento de Suecia, los suecos, y también se ha unido a esto, que es un llamado internacional, en Amnistía Internacional. ¿Qué pasó? Siempre hemos hablado aquí, ¿no?, en muchas de las ocasiones, que qué pasa con Naciones Unidas, qué pasa con el Parlamento sueco, qué pasa con Amnistía Internacional, con todo lo que sea derechos humanos de las organizaciones que siempre han estado con la cara de lado y no frente a la situación. Pues parece que de cierto modo pues le está llegando cierto tipo de mensaje, y entonces pues vamos a buscar la forma de proteger a los presos políticos desde aquí, con este tipo de acciones que se están presentando en el momento. Según dicen ellos, en una respuesta oficial al Parlamento sueco, el diputado Marcus Wilk está gestionando una movilización a la comunidad internacional para trabajar en conjunto las violaciones a los presos políticos en Cuba y las torturas alarmantes que son sometidos. Ahora bien, aquí tenemos a través de Twitter que también Amnistía Internacional y organizaciones mundiales contra la tortura, respaldada por nuevos centros de documentación de prisioneros cubanos. Hay una información que, por ejemplo, a la persona que tenga un preso político en Cuba, se puede comunicar con esta Amnistía Internacional a través de Astrid Valencia. Es una de las directoras principales, y el Twitter de ella es @Astrid, debajo de la D, una rayita, y a continuación BALP. Pues vamos a repetirlo. La directora principal, una de las principales de Amnistía Internacional, tiene el Twitter, para que lo puedan coger ahora, @A mayúscula ST
RID, y debajo de la D una rayita. A continuación, BALP. Esto lo vamos a seguir diciendo para que la persona que sintonice un poco más tarde pues ya sepa que hay organizaciones internacionales que están trabajando y se están reuniendo en una comunidad internacional para trabajar el problema de los presos políticos. Menos mal, a largo rato, por lo menos, vemos una pequeña señal de que hay una comunidad internacional que se quiere unir para tratar de ver qué es lo que se puede hacer. La realidad sería que se unieran todos para sacar a plomo limpio a esos castristas ahí del poder, porque a través de cartas y conversaciones y eso no podemos sacar a esos castristas asesinos del poder. Tiene que haber algo mucho más fuerte que eso. El pueblo de Cuba no aguanta más, no puede más. Es una situación que está bajo la cortina de hierro. Como decimos siempre, que estamos transmitiendo desde la ciudad mágica de Miami para Cuba y para el mundo entero, para la Cuba que sufre, la Cuba esclava, la Cuba que está bajo la cortina de hierro. Estas cosas son muy informativas para que el mundo se entere qué es lo que está pasando. Y le estamos mandando una misiva en este momento a la compañía Facebook, de que debe ser un poquito más cuidadoso cuando se está haciendo un programa como este, que nos estén cortando los pedazos y nos estén mandando ese tipo de información al mundo entero en pedacitos. Yo creo que tiene que haber una conciencia mejor, porque aquí vivimos en Estados Unidos en la libre expresión. Tenemos una constitución que se respeta siempre toda una vida, y yo creo que Facebook debe empezar a respetar un poco este tipo de complementos, lo que están haciendo ellos cuando nos cortan los programas y no lo deben hacer el trabajo completo, porque aquí no se dicen malas palabras, aquí no se usa violencia, aquí no se maneja mensajes que puedan comprometer a nadie. Aquí lo que se dice es la verdad de lo que somos nosotros, coño, una organización de derechos humanos. Eso hay que respetarlo en Estados Unidos, y hay que respetar mucho Facebook, la libre expresión. Eso tienen que entender mucho ustedes, porque está pasando con nosotros hace rato ya. Vamos a ver si nos entendemos un poco. También tenemos por aquí algo que nos llegó. Estas son cosas que nos están llegando a la mesa de trabajo de Vigilia Mambisa. Repetimos, Vigilia Mambisa con la Organización por Derechos Humanos. Aquí tenemos la opositora patriota Brenda Díaz García. Fue arrestada durante la rebelión nacional en Cuba el 11 de julio del 2021 y fue condenada a 14 años de prisión, de privación de libertad por supuesto desorden público y por lanzarle piedra a la seguridad del Estado cubano mientras que golpeaban en el suelo a una niña de 15 años dándole golpes por la cabeza. Entonces, esta patriota opositora le han dado 14 años por eso, por defender a una niña que le estaban dando por la cabeza la seguridad del Estado con palo y con todo, y le rompieron toda la cara ahí, y ella le cayó a piedra a la seguridad del Estado y le dieron 14 años. Brenda se encuentra en la prisión de Güines, provincia de Mayabeque. Su madre Ana María está denunciando que a su hija la tiene incomunicada hace 2 meses, igual que a otros presos políticos de las protestas del 11 de julio. De la protesta de la rebelión nacional que hubo el 11 de julio en Cuba, que fue de la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Eso es lo que el pueblo cubano puede hacer, porque imagínense por un segundo, si estos mezquinos, estos indios con levita que están gobernando la República de Cuba, han intervenido en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, le costó al pueblo de El Salvador 150.000 muertos por la guerrilla que el régimen terrorista de Cuba metió en El Salvador, y costó 150.000 vidas. Han estado en el mundo entero, en Angola, Etiopía, en todas partes. Pobre pueblo de Cuba, ¿cómo se le puede revirar cuando ellos mantienen un ejército militar ahí que le arranca la cabeza hasta su madre? ¿Se da cuenta? Bastante están haciendo los cubanos en la isla. El 11 de julio salieron para la calle,
La juventud que fue la que impetuosamente decidió salir a la calle para decirle al pueblo de Cuba que había que hacer algo. Y ellos lo hicieron, sin experiencia. Estos jóvenes no tenían ningún tipo de experiencia, por razones de que lo hicieron por voluntad propia, porque ya no querían más ese tipo de sistema, porque en Cuba hay muchos celulares, y los celulares le abren la mente a las personas para que sepa lo que está pasando en el resto del mundo, donde en cualquier parte del mundo pueden operar a una persona, pueden darle comida a cualquiera. Y en Cuba falta todo eso. No existe la libertad, no existe nada, completamente, sino lo que dicten ellos. O con la revolución en contra, o te vas, o te damos 40 años, o te matamos ahora mismo. Eso es lo que existe allí. Esos indios con levitas que tienen el poder allí. Es una pila de individuos diabólicos, que son ateos. Como donde están los ateos, no creen en Dios ni en la madre que los parió. Entonces esos son los que matan al pueblo de Cuba. Ellos son responsables, señores, lo hemos dicho aquí, de más de 250.000 nacionales cubanos en 64 años de tiranía asesina en Cuba. Eso lo sabe aquí Estados Unidos a menos de 90 millas. Eso lo sabe aquí todas las administraciones que pasaban por la Casa Blanca. Eso lo saben aquí organizaciones de derechos humanos. Menos mal que ahora, será verdad, será mentira, o será una falacia, pero bueno, nos llegó esto a la mesa de trabajo aquí, de que se quieren vincular Ginebra, los suecos y organizaciones internacionales quieren hacer un bloque para ventilar los asuntos de los presos políticos en esferas bien fundadas internacionales. Vamos a ver si a esto se le puede unir Naciones Unidas, porque lo de Naciones Unidas ha sido un desparpajo. Es una reunión de individuos que se reúnen ahí, parlamentarios de diferentes países que representan otros países, que toman traguitos para hablar de derechos humanos cuando no lo cumplen. Como uno de los principales directores de Naciones Unidas, como siempre ha dicho, a Cuba no se puede abandonar. El gobierno de Cuba aquí tiene su bandera, su silla y su oficina. Y le dieron un cargo de representante de los derechos humanos en el mundo. A unos criminales, masivos terroristas, que le den esa oportunidad. Vaya, ¿quién puede entender eso? Nada más de lo que están jugando con la desgracia del pueblo de Cuba. Estas son las cosas que nosotros, a cierto rasgo, no lo podemos aceptar, no lo entendemos. En 64 años de tiranía que todavía estén ahí, y han sido los acuerdos de todas las administraciones que han pasado por la Casa Blanca. Por eso cuando hablamos de Donald Trump, lo vemos como un amigo. Mira, bueno, ¿sabes? ¿Estás fanatizado con Donald Trump? No, yo no me fanatizo con ningún tipo de político, porque ellos tienen su manera de su política, yo tengo mi patriotismo, ¿ves? Pero sí veo, yo soy realista, lo que yo veo es lo que yo creo, no lo que me dijeron, ni lo que me pueden proporcionar para pensar que pueda hacer o no. No, lo que yo veo con mis ojos es lo que yo creo que lo que estoy mirando. Y yo vi que, por eso digo, el amigo Trump, en sus 4 años, le puso en el tercer término casi 200 sanciones a la tiranía castrocomunista. Esto lo hemos repetido varias veces aquí, pero bueno, para el que no lo escuchó o el que no ha atendido a eso, y el extraño personaje que tenemos de títere en Cuba, de representar a la República de Cuba, dijo que Trump había acabado con la República de Cuba, porque las sanciones que le puso Trump a la tiranía castrocomunista fue tan fuerte que le acabó con el turismo. Le acabó con el turismo, señores. ¿Por qué? Porque también, aparte de eso, se está haciendo la campaña de abrirle los ojos a los turistas, de que los turistas que van a Cuba cogen infecciones que se van después de allí con esos tipos de males para ir a su país y se sienten mal, y fue que cogieron parásitos, cogieron contaminación en Cuba cuando fueron de turismo. Y yo me recuerdo
que eso lo dijimos una vez aquí, en un restaurante que yo trabajo muy famoso, y hay una joven americana que me dice un día, me dice, Mike, yo quiero ir a Cuba, porque mis amigas todas que estuvimos estudiando en el college, nos reunimos una vez cada año. Y entonces una de las amigas de nosotros nos dio la idea de ir a Cuba, ir a Varadero. Y yo te quería preguntar sobre eso porque tú eres cubano. El novio que estaba ahí le dijo, ¿cómo tú le vas a preguntar eso a Mike cuando Mike está en contra de eso? Dice, bueno, yo no lo sabía. Dice, bueno, para que lo sepa. Fueron un grupo como de 20 muchachas a Cuba, a Varadero. Y creo que fue a Cayo Coco también. Ella no fue. Cogieron descomposiciones estomacales, cogieron vómito, náusea, mareo, se enfermaron casi todas las que fueron. Y uno de los padres de las muchachas que tiene bastante dinero alquiló un avión de esos que se alquilan aquí para ejecutivos. Los jets privados. Esa es la palabra. Los jets privados, viajó allá a Cuba, las recogió todas. ¿Dónde terminaron las muchachas? Aquí en el Jackson. En el Jackson terminaron todas. Ahí, metidas ahí, curándose de las infecciones que trajeron de Cuba. ¿Quién le mandó él? Pero es que hay un dicho que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. Y esos son los problemas que hay. Bueno, tenemos aquí también, que después vamos a hablar de eso un poquito, para ver que nos trae aquí Joel. Vamos a hablar de Trump, vamos a hablar del debate y vamos a hablar de lo que nosotros vemos, que Trump, después que estuvo en Georgia, tiene varias versiones de cosas que tiene preparadas, de cosas que va a decir y de situaciones que Trump tiene como un buen americano, un buen patriota, que respeta la Constitución, que respeta a su pueblo y que está preparado para ayudar a Estados Unidos. Y yo creo, a mi entender, mi opinión personal, que para las elecciones del 2024, para recoger a Estados Unidos del barranco donde está metido, es alguien así, parecido a Trump, o especialmente yo dijera que fuera Trump, de que fuera el próximo presidente, y que DeSantis sea el vicepresidente, que puede pasar, porque de DeSantis para abajo se perdió ahí todo completamente de los que pueden buscar la presidencia en Estados Unidos. Yo lo estaba mirando en el debate, estuve analizando bien el debate y me da la seriedad de que el gobernador de la Florida puede hacer un buen trabajo junto con Trump ya en las elecciones del 2024 y sea lo mejor para Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué trae por ahí Joel, qué trae Osvaldo. Osvaldo me contó también sobre un problema en un hospital donde tú sabes eso. Yo ahorita mismo estaba hablando con un familiar, no hablar mucho ahí porque no va a hacer que se le vayan a ir a tirar ahí por realidad. Y entonces yo estando no. Y lo que está pasando es que el hijastro está ingresando al hospital y menos mal que había Rocepil para poderle poner porque cogió una infección de un ratón, de los ratones, no sé qué cosa, trabajó en una panadería y eso sí. Y entonces cogió esa enfermedad que se le están poniendo menos mal que. Pero que él me dice, mira para que tú veas que sé cuándo, y poquito a poquito me fue enseñando la sala. Señores. La sala de. Señores, aunque está él acostado ahí en la cama. Señores, hay que ver eso. Es de espanto. ¿Tienes paparazzi? Es algo horrible. Es lo único que puedo decir, es horrible. Menos mal que estamos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué por cierto? Te lo digo, sí. Menos mal que estamos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué por cierto? Hoy nos zapamos. Que por cierto, es espantoso. La operación de corazón abierto que se hizo la primera vez en la historia del mundo se hizo en África. Y la segunda operación de corazón abierto, el paciente de África duró 15 días. ¿No? Y la segunda se hizo en Cuba. ¿Ve? Y el paciente duró año y medio. ¿Qué les parece? Estamos hablando para el año 40 y pico, 48 por ahí.
Claro. O 46. Vamos a leer un poco el chat que veo aquí al patriota Omar Suárez. Ah, sí, Omar Suárez. Amigo de Julito Góngora. Coño. Una de las personas que siempre ha estado Claro. al lado de Julito. Es bueno. Es la persona que siempre está con el tema de Julito, cuidándolo Es bueno. y demás. Ha sido interceptado por los federales del Estado cuando va a llevar el medicamento a Julito, se lo Ajá. decomisan. Vaya, desastre, man. Bueno, que yo siempre he dicho que Julito es un mambí cubano. Sí, Es un hombre de temple, un hombre que está ahí desde su situación y su salud, está frente al combate en contra de la tiranía castrocomunista y se sienta en una silla frente a su casa y le dice horrores con los carteles a los degenerados, esos castristas que van allí a estarlo mirando qué está haciendo, lo que sea. Julito, Julito, mi saludo, patriota, mi saludo también al clandestino mayor, a todos los clandestinos. Hermano, que no estás aquí hoy, no estás en el chat ahora. Que le dan tula todas las noches a la tiranía castrocomunista. Mucha tula. Luciana Covín, el preso político Márquez Licea Brizuela ha sido llevado a celda de castigo en la prisión del típico Las Tunas. Oh, Esas son la dictadura te va manipulando ferozmente, ¿no? Y agresivamente al tema de los presos políticos. Fíjate, tú estás hablando que por allá por Ginebra, que van a hacer, pero mira ellos por aquí cómo andan. sí, claro. Y entonces tú dices, es a plomo. Aquí no se puede conversar con el virus absolutamente nada. No hay nada que hacer, aquí es plomo, Ya, güey. plomo. Plomo, güey. Se podrán reunir 10.000 veces allá, pero tienen embajada en Cuba, Ah. tienen de todo lo que tienen allá en Cuba. Claro. ¿Entiendes? Ahora eso, mira, como mismo Estados Unidos está ayudando a Ucrania en materia de armamento Ajá. y financiamiento que hagan aquí, a solamente a millas, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que Cuba es otro negocio de ellos. Claro. Cuba no. Es intermedio entre un negocio y otro. Cuba no, la tiranía castrista. Claro. ¿Entiendes? El día está ahí. La tiranía terrorista castrista. Entonces estamos viendo Claro. de que el Estado profundo, el eje del mal, lo que está detrás de los presidentes corruptos, lo que está detrás de George Klaus, el que va llevando la Agenda 2030 allá en Davos, Ginebra, Mira tú. lo que quiere convertir a los niños en niños y las niñas en niños. Sí. Lo que quieren es que tú cojas el COVID y que te vacunes. Lo que censuran a través de las redes sociales como Facebook, que no quiere que salga la verdad, como pasó en la semana pasada. Los que no quieren que tú conozcas, lo que tú quieras conocer, no lo que ellos digan, lo que tú tienes que conocer. Claro. Eso se llama la libertad. Eso es lo que queremos para toda Cuba. Eso es lo que queremos para toda América. América Latina, incluyendo ya Estados Unidos y Canadá. Porque el comunismo donde entra, mata, es miseria. Es una plaga. Está demostrado, está más que demostrado por años, Claro. por años. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? Muéstrame un país que sea un país socialista, comunista, como lo dicen ellos, que haya avanzado en algo. No, Para nada. En algo. Y entonces, cuando tú aplicas esa ideología, lo que hace es destruir las sociedades. Estábamos viendo la semana pasada el tema del marxismo aquí en el Fayú. Que si el marxismo en el Fayú y la barra de los tomates. Ahora estábamos viendo el marxismo allá en Fulton, Georgia. En el condado de Fulton, es como decir la provincia de Fulton, allá en Georgia. Donde a 2 cuadras de jugar donde jugaron a Trump. Carajo que son. Hoy se cumplen 2 años del asesinato de 13 soldados en Afganistán y la muerte de 170 civiles. Pero no es que estaban en guerra, no. Ellos estaban evacuando el aeropuerto. La misión de ellos era proteger el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. El francotirador tiene a la amenaza controlada, pero desde aquí no le dieron el autorizo. Perdió un brazo y una pierna. imagina. Eso no es simplemente un cuento de guerra. Esa es la realidad de la traición de este Joe Biden, que lo mismo alimenta a los castrocomunistas, que a Maduro, que a Ortega,
que al que sea, mira ese lente lo tiene gordito. Y cuando tú vienes a ver ese tipo de situaciones, es muy peligrosa para el mundo entero, porque dejó 85.000, escuchen el número, 85.000 veces $1 millón, 85 billones de dólares en armamento allí. Amó a los terroristas. Los armó. Con eso que él dejó ahí, tú armas a toda Latinoamérica con Centroamérica y sobra, fíjate. Y las armas de primera americana. Exacto, y sobra. Las armas rusas no sirven. Tú reúnes todo el equipamiento que tiene Latinoamérica, oye, un continente completo, y no le llega a calcañarte lo que hay allí. Increíble. No le llega, oigan bien, no le llega en tecnología, en cantidades, en equipamiento. Bueno, ¿qué están haciendo los alcaldes de los terroristas? Vendiendo las armas. Y entonces con esas mismas armas es que van a cometer atentados a otros países. A los países democráticos. Sin El control. terrorismo internacional. Y entonces, cuando tú miras el eje del mar, China, Rusia, Irán, Cuba, y bueno, ya Cuba es la que se encarga de toda Latinoamérica. Es la que reparte el terrorismo internacional. Ah, bueno, ¿qué está haciendo el Rippy Joe? Vamos a traer algo a colación, porque a las personas a veces se les olvida eso. Pero me gusta, y más ahora, esas personas que dicen, no pasa nada. Sí pasa. En el 2014, Estados Unidos envía el misil a un ejercicio de la OTAN. Lo envía para España. De España lo mandan para Alemania. De Alemania lo montan en un avión de Air France y aparece en La Habana el misil. Cuando el Departamento de Estado, en aquel entonces, Jim Carrey, que hoy es el que atiende la Agenda 2030 con el cambio climático, el que está pidiendo hoy que deberían de encerrar al que se oponga a lo que él dice con el tema del cambio climático. Fíjate. Es lo máximo. No lo digo yo, lo digo él. Estoy repitiendo las palabras de él. Increíble. Ese Jim Carrey era jefe del Departamento de Estado. ¿Y quién era el presidente en el 2014? El Obama de hoy. El Obama. Ese Obama que ellos mismos revelaron o dijeron que estuvieron un año en conversaciones secretas. No, conversaciones secretas no. Estuvieron un año traicionando al pueblo de Estados Unidos y al pueblo de Cuba. En medio de eso, el misil aire-tierra, que es el misil que llevan los aviones, que es un teledirigido, allá en Cuba. Empiezan a pedir el misil. No. Ahorita, después nos vemos. Vamos a abrir una embajada en Cuba, vamos a poner una terminal de crucero, vamos a poner un barrio en Quinta y 86, vamos a darle Y vamos a dejar el misil doblado. a los tiranos lo que quieren, vamos a jugar pelota con el tirano Raúl Castro, vamos a reírnos. ¿Te acuerdas con el sistema acústico con la embajada americana? Vamos a jugar dominó en la televisión cubana con el programa. Fíjate de eso, fíjate de misil. Vamos a comer una paladar, vamos a aparentar ser agradables. Somos amigos. ¿Sabes cuándo regresó el misil a los Estados Unidos? 2016. 2016. Y ahí lo que tú me estabas hablando, Miguel, estaban friendo el cerebro a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, de La Habana y de Washington. Y entonces cuando no, y Obama, no, esos son grillos. Ajá, los gringos. Esos son ¿Tú te grillos. imaginas que el FBI fue a Cuba para investigar el problema de lo que pasó en la embajada? Pero vamos a ponerle apellido. El FBI de Biden, el FBI de Obama. El FBI de Obama. Claro. El FBI. En el momento de El FBI de Estados Unidos. Ya. El FBI de Obama. Oye, ¿ustedes le hicieron algo a esta gente? Dice, hombre, no. Y los castristas, no, hombre, no. Nosotros no fuimos. Nosotros no fuimos, así fue.
Iván Chito Mora, coño, directo de la... ¿De dónde está disparando él? Coño, ese es Santiago de Cuba. Una cosa, caballero, que a mí me ha llamado la atención mucho es sobre el caso este que tú dijiste ahora, del problema de los niños. Usted sabe que en Estados Unidos el que toca un niño le pueden dar hasta 20 años de cárcel, porque es una criatura que no, que es un niño, es un abuso. Y hay individuos que abusan a los niños le han dado 25 años, 20 años en la cárcel. Y que me digan a mí que aquí en Estados Unidos hay grupos de organizaciones que quieren que se permita que el niño, que es varón, si quiere ser niña, prepararlo para eso, puede ser niña. Y la niña, si quiere ser varón, puede ser varón. Bueno, pero si la ley condena a un abuso de un niño hasta 20 años, ¿cómo entonces va a haber una organización que diga cómo cambiarle el sexo del niño y aplicarle ese tipo de fundamento como un adoctrinamiento en el cerebro a la niña y al niño, que pueden cambiar de sexo cuando ellos quieran? Y son menores hasta de 8 años, 7 años. No tiene sentido que eso pase en Estados Unidos por una sola razón, que la ley no lo permite y salen organizaciones que quieren y actúan para que lo permitan. Eso es lo más anacrónico que yo he visto. Pero bueno, señores, eso se da nada más que en lugares de países que los gobernantes están descontrolados, que no tienen, porque lo que tenemos en la Casa Blanca no es un gobierno, es un desgobierno. Es un régimen. Ajá, que es lo que tenemos por una razón. Un régimen totalitario, tenemos comunistas aquí. Los Castro están en la Casa Blanca, en el Pentágono, en Washington. No hay otra. El Congreso completo. ¿Qué pasa? Siempre hay algunas salvedades, pero oye, no son tan pocas. Pero yo todavía en la Asamblea Nacional de La Habana está metida ahí en el Congreso de Estados Unidos, igualito, idéntico. El país que hay en ese pedazo es de vacaciones todavía. Todavía no regresan de vacaciones. Bueno, viste cómo Biden estaba de vacaciones en las playas por ahí y se estaba acabando Hawái con el problema del ciclón que pasó por ahí, la candela que se formó, que se acabó todo aquello allí. Y sin embargo, apareció ahora en estos días y dio una vuelta por allá para tocar un carro que se había quemado. Ahora, déjeme. Mira, Omar está claro. Omar sí que estaba claro. Que amen a los cubanos que quieran la libertad, claro. Que es lo primero que hacen los comunistas. Quitarte las armas y después te doblegan. Que es lo primero que hace la libertad. Darte armas para que te defiendan. Para que te defiendan de un gobierno tirano. Claro. Porque eso pasó el sábado pasado, aquí en West Virginia. Que en las escuelas no puedes entrar con armas, es lógico. Es lógico que las escuelas no entren con armas, ok. En el recinto. No, sí, por cualquier accidente, cualquier cosa, ¿no? Ahora, ¿por qué la escuela pone guardias de seguridad armados en una reunión de padres en la escuela? ¿Cuál es la diferencia? Ah, porque tú eres el que manda. No. Allá fueron 3 padres armados con armas puntas y el sheriff se lo llevó preso. Dice, pero si ellos están armados, ellos están armados, ¿por qué ellos no van a estar armados? Además que no es una cosa, ya hay una prevención, una cosa preventiva de que hay un security que no tenga armas, está ahí. Ves ahí cualquier cosa, llama a la policía, porque están ahí, se acabó, porque son los padres que están ahí. Para intimidar a los padres con oficiales armados, con seguridad armada. Si en la escuela no hay seguridad armada, tú me dices, la escuela tiene security armado, bueno, se entiende. Ya otra cosa. Pero es que no hay. Para proteger a los niños de cualquier cosa, no, eso no hace falta. Para la reunión de padres sí hace falta intimidarlo. Sí, tenemos que llevar las armas. Sí hay que intimidarlo. Hay que intimidarlo con las armas. Sí, hay que darle para todo el mundo. Ahora, se movió la milicia del área, se presentó en el lugar, 2 o 3 días después, con las herramientas adecuadas, hicieron su nota aclaratoria de por qué estaban ahí. Le envió un mensaje al sheriff del lugar, a las autoridades locales del lugar, a las autoridades estatales y a las autoridades federales, leyendo la Constitución de los Estados Unidos, que es un derecho
es un derecho defenderte del tirano. Sí, sí, claro. Y ellos lo dejaron ahí en forma de juramento. Muy bueno, que estamos dispuestos a morir por defender esta constitución. Por allí pasó la policía de Chile, ¿quién fue ella? No, ¿siguió? No, porque ellos mismos lo dijeron. No, ellos saben lo que está pasando. Ellos mismos lo dijeron. Aquí estamos en representación para cuidar la constitución. Que por cierto, acuérdense cuando los Black Lives Matter estaban quemando la ciudad. En el caso que tumbando la estatua de los próceres de la mano, decían que eran abusadores, que eran racistas, que sé yo. Y un batallón como dijéramos, como de 200 y pico de hombres. Ellos salieron, es lo que se llama una milicia militar de soldados americanos retirados, que son jóvenes, muchos de ellos. Y entonces salieron y con sus armas y todo, bien preparados y todo. Fue a la prensa a preguntarle, ¿y ustedes para dónde van? El batallón en forma como un batallón. Y entonces fueron a entretar y le dijeron, no, con nosotros no hable, tiene que hablar con nuestro superior. Hay un comandante ahí, comandante que ha retirado también, entonces hablaron con él. No, nosotros estamos aquí, vinimos aquí para si hay algún tipo de problema poder actuar. Estaban completos con armas hasta los dientes. Allí no hubo ningún tipo de problema. Ajá. Y eso es, porque en la Constitución de Estados Unidos lo dice, en una especificación completa, te da el derecho de portar armas al ciudadano para el día que el gobierno cambie de su pensamiento y de su parecer y se convierta en un dictador, se puedan defender el pueblo del gobierno. Eso está bien plasmado en la Constitución de Estados Unidos. Igual que cuando hicieron la Constitución, por primera vez en 1718, cuando terminaron los próceres de la patria, dijeron, bueno, ya hicimos la Constitución, vamos a ver si saben andar con ella. Porque está bien hecha, señores. Igual que la Constitución de 1940 de Cuba, está perfecta. Esa Constitución es la que tenemos que tener, no la Constitución que tienen estos bandoleros ahí criminalizando al pueblo de Cuba con una Constitución atea, diabólica, que han puesto ahí. La Constitución que sirve en Cuba, la Constitución de 1940. Ahí tiene a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ¿no? 1787. Ajá. Tenemos una república, ¿la puedes cuidar? Ahora, ¿seguro? ahora sale la República Bananera de Biden, Claro. con el fiscal general Jack Smith. Operación parar a Trump. Esto es Trump. El tema no está en que tú seas No es parar a nadie. fanático de Trump. El asunto es que Trump, viste, estábamos en Cuba. Todo lo que está sucediendo en Cuba está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos. Increíble. Mira, ahí está Omar de testigo. Está Iván Chito Mora de testigo. Ellos han sufrido en carne propia la represión de allá de Lo dictadura. oigo. Ellos han sufrido de esa represión. Y es lo mismo que está pasando aquí con los muchachos del Ellos sí CNR. pueden hablar de eso porque lo han vivido, lo han pasado. Ahí están Ahí echados, está. ahí están echados. ¿Me entiendes? También vemos aquí a Luciana denunciando que metieron para hacer de castigo a este muchacho Michael. Ajá. ¿Me entiendes? Lo mismo que está sucediendo con los muchachos del CDR, los patriotas del CDR, está pasando en Cuba, idéntico, o allá y aquí, es la misma historia. Y los gobernantes persiguiendo a sus oponentes políticos. Es lo mismo. Por eso tienen a Daniel Ferrer allá, Yadira allá Ibáñez. Mire, tenemos grandes patriotas allí que están haciendo las cosas que tienen que hacer. Sí, Claro. y entonces cuando tú vas viendo todo lo que va sucediendo en este país, bueno, el manga es de allá o es de aquí, ya yo estoy confundido ya. Pues ya yo no sé si es de Bueno, aquí para allá o allá. tú sabes una cosa, que Porque, siempre, coño, cuando decíamos hace 15 años atrás, o 20, se decía aquí en el exilio, y se le decía a nuestros amigos americanos que había que tener cuidado en Washington, porque los comunistas tienen las manos muy largas, y pues, entonces no, nosotros aquí no tenemos ese tipo de problemas, eso es países que no controlan su gobierno. Que Banana Republic. Ajá, bueno, pues, ¿qué pasó? Que dijimos que los comunistas, o los socialistas, como quieran llamarle, iban a llegar a la Casa Blanca. Y ellos decían que no, eso es una falacia, que eso es que los cubanos, como siempre, son unos alterados, son unos nerviosos y ven fantasmas. Bueno, pues los tienen ahí. Como decía Benny Sanders en plena campaña presidencial, con un tremendo orgullo, poniendo para presidente, Estados Unidos va rumbo al socialismo
y está en camino. Es Bernie Sanders. Entonces tiene a Biden, que Biden pues se codea con ese tipo de administración que tiene con ellos. Por ejemplo, siempre hablamos de Cortés, la congresista de Nueva York, como va, se puso un vestido, la invitaron a una recesión de personas de economía fuerte aquí en Estados Unidos. Ella se compró un vestido blanco enorme, grandísimo, más grande que ella, y se puso un cartel en la espalda con letras negras que decía: hay que subirle los impuestos a los ricos. Porque parece que la administración Biden, de la forma que está trabajando, van siempre en contra del capital de Estados Unidos. Y donde no puede haber capital, no hay futuro. Y donde no hay futuro, no hay libertad. Donde no hay libertad, no hay nada. Que es lo que hay que cuidar aquí, porque fíjense, la libre expresión durante años, durante esta administración, se ha ido perdiendo a pasos agigantados. Y lo podemos ver en estos programas que se hacen, que nos cortan el programa. Y entonces, por ejemplo, estamos hablando de un patriota en Cuba que tiene un problema por los derechos humanos, y de una primera cortan el guión ese y nos empatan una conversación que teníamos dicha en avance en el programa. Aquí está Omar en representación de Bolito. ¿Qué pasa? Aquí está Omar en representación de Bolito. Bolito está enfermo, encamado, se siente mal. Pobre hombre. Pero tenemos a Omar aquí en representación de Bolito. Y está bien activo en el chat. Así mismo es. Que Joe Biden es un antidemocrático. Por eso está atrás de Trump. Pero hay que, se dice. Mira lo que dice Mariela Castro, que es la que legalizó el asunto de homosexual allá en Cuba. Claro, porque la educación recibida de ella proviene de ese problema. Porque se sabe que el padre de ella es del otro bando allá. Y entonces eso lo ven como un jueguito. Y no es un jueguito. Utilizando los muchachos para destruir la sociedad. Y Trump lo dijo. Trump dijo: el que toca un niño le arranca la cabeza. Así. ¿No leí? El que trafique personas le arranca la pena máxima. A los dealers, a los que venden la droga, igual, pena máxima. Ahora, cuando tú miras los estandartes, los números, oye, un dealer mata, una persona que venda droga aquí, mata a 300 americanos. El fentanil, eso, imagínate tú. Al año. Uno solo. Y entonces, cuando tú ves las estadísticas, son cientos. Pero es que vamos al caso de los intereses creados. ¿Por qué la frontera todavía sigue abierta? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Los demócratas quieren, sobre todo esta administración, pues yo tengo amigos míos, yo tengo amigos míos conservadores, demócratas, yo los respeto. Ahora, allá en el partido, ahora es patriotas o en contra de o traidores. Igualito que en Cuba. Igualito que en Cuba. Bueno, esto mismo de la frontera abierta que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que pasa con eso? De que al mantener la frontera abierta, vienen todo tipo de personas de diferentes partes del mundo. Claro. Sí, yo entiendo. Yo vine en un bote para acá, me escapé del servicio militar, me llevaron por 14 años, me metieron ahí en un hueco y me sacó un militar que había allí ruso, para que sepa. Y eso fue en el año 65. Me sacaron de ahí. ¿Y este niño qué hace ahí? Entonces el trajeron un intérprete: ¿qué hace ahí? Yo bueno, yo no quería ir al campo, yo quería estudiar. Me sacaron y me llevaron para el comedor a darme comida. Fíjate, es ruso, un ruso fue. Y yo lo veía y pensaba que era americano. Y entonces, ahí vemos cómo se ha ido perdiendo la situación de la inmigración, en el sentido que no hay ese tipo de respeto para el inmigrante que viene de Estados Unidos. Es decir, los países que están en composición de que tienen problemas políticos son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ucrania y otros países más, porque se viene de un país para otro por problemas políticos, por los problemas que están aconteciendo. Por ejemplo, los cubanos que salen, que se escapan de Cuba, que vienen para Estados Unidos, no tienen que probar nada, ni miedo creíble, ni nada, porque cuando ya salen de Cuba, salen con todo lo que sabe todo el mundo aquí, que allí, si no estás con el régimen, o te dicen, o te vas, o te damos 20 años, te matamos ahora mismo. Todo eso se sabe en el mundo entero. No tienen por qué coger a un cubano que venga joven
huyendo de la tiranía castrocomunista, llegar aquí y porque se puso nervioso o nerviosa, no dijo las cualidades completas, lo dejó para Cuba porque dice que no tiene aprobado el miedo creíble. Cuando todo el mundo sabe que salir de Cuba, ya sale con el miedo probado, creíble y mucho más por la criminalidad de la tiranía de estos indios con levitas que tienen el poder allá en Cuba y que les gobiernan la patria. Por eso es que mañana a las 9 de la mañana, gordito, Hay que estar allí. Hay que ir a Fuentes de Leche y a caerle arriba a Carlos Lazo. Ahí tiene el caso de Carlos Lazo. Tremendo comunista. Ahí tiene el caso. Defendiendo, desayunando, comiendo y reuniéndose con el tirano, la loca de Raúl, y con todos ellos. Entonces después viene aquí para hablar que los niños no tienen leche en Cuba, que no tienen esto o lo otro, que eso lo quiere llevar. Pero ven acá, chicos, pero ¿qué clase de individuos degenerados son estos individuos que llevan ese tipo de la vida del ser humano a ese tipo de puntos? Eso lo estamos viendo aquí. pero el que recibió a Emily Mendrare, el que recibió fue a Carlos Lazo. Fíjate tú. Entonces, ¿qué puede defender? Lo que puede estar en contra del pueblo de Cuba. Se reúne allá con los tiranos, se reúne aquí con los tiranos de aquí, con los del régimen de aquí, porque nosotros no tenemos Estados Unidos. Aquí lo que tenemos es una banana republic que está caída en un pedazo. Por eso tenemos que restaurar la ley y el orden de este país y rescatar a nuestro país a como sea. Claro. A como sea. Ahora, ¿qué está haciendo la administración Biden? Está entrenando pilotos ucranianos con los F-16. ¿Y por qué a los cubanos no? Ahí viene. ¿Y por qué a los cubanos ahí hacen el Guantánamo? Mira, ¿Por qué a los cubanos no? Desmontan un barco, lo llevan para hacer el Guantánamo, lo entrenan, lo traen, lo llevan, porque Guantánamo no es territorio de Estados Unidos. Porque como se habla que dentro del territorio de Estados Unidos no se puede hacer nada, bueno, en Guantánamo se puede hacer. Ahí están los aviones, están los... Ahí se puede... y déjame decirte, de los 400 y pico mil jóvenes que han venido de Cuba, ese es un ejército que está aquí. Claro. La CIA, cuando quiere, le dice a los cubanos aquí líderes del exilio, necesitamos los hombres que quieran pelear para ir a Cuba. No, que todo el mundo va. Todo el mundo va porque Claro. es el momento de tocar la diana y salir para allá todo el mundo bien entrenado por la CIA aquí en Estados Unidos. Es más, que cuando la tiranía castrocomunista se entere, se van del poder porque sabe que va para allá la representación con los americanos y se acabó el problema. A eso ahora llega el acuerdo, pero está apoyando la guerra de Rusia. Con cubanos metidos allá. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Tiene? Está apoyando la guerra de Rusia. Y le está dando a entender o prebendas, más bien, al gobierno de Rusia que si pone cohete aquí, que China pone radio escucha y todo ese relajito que Trump nos menciona cada vez que puede. ¿Qué hace China haciendo bases militares ahí? No, espérate que Sudamérica y Centroamérica, incluyendo Cuba, todo completo del Caribe, ese es el patio de Estados Unidos. ¿Ves? Ahí no se puede colar ni Rusia ni se puede colar China, por razones que son territorios cerca ya a Estados Unidos. Con una buena administración que esté aquí, que no sea socialista, extrema izquierda radical que tenemos en la Casa Blanca, eso no pasa. Con Trump no pasaría eso. Por razones, acuérdense que Trump se monta en el avión y va, por ejemplo, y habló con Xi, el de China, llegó allí con el avión. Habló también con el de Corea, llegó allí y le dijo, ¿cuál es el problema? Eso se llama... Eso se llama tener pantalón en puesto. No, eso se llama imponer la paz por la fuerza. Fíjense que el Trump en su administración, en una de las cosas que hace Trump, mandó un portaavión de Estados Unidos a las aguas internacionales de China. Y no mandó uno, mandó dos. Cuando China vio que el mar completo se llenó, porque cuando va un portaavión de Estados Unidos con 4.000 militares dentro del portaavión y más de 3.000 aviones de guerra, es una ciudad, se movió un estado de Estados Unidos para el lugar que va a estar eso. No mandó uno, mandó dos. Cuando China vio que el mar de China en las aguas internacionales se llenó de elementos de guerra navales,
empezaron a llamar para Washington, tuvieron que ir 2 generales de Estados Unidos a calmar a los chinos porque estaban nerviosos. Estaban usando rollos de papel uno tras el otro. ¿Por qué? Porque perder a Trump era Trump. ¿Qué hay con esto? Los cubanos se organizaron en un momento determinado. Fueron para Nicaragua, pero fueron traicionados, como siempre ha Sí, sido. la administración democrática. Como siempre ha sido. Ah, claro. Pero se tiene que rescatar a Cuba a base de plomo. Sí, No, no hay otra no hay cosa. otra manera. El número 1 es retirar la embajada. ¿Cómo es posible que Polonia tiene en su territorio prohibido el comunismo? Porque la embajada allá es Cuba. Claro. Ajá. Está clamando por los presos políticos, libertad de expresión y todo, y sin embargo tiene que estar haciendo negocio con el régimen terrorista del mundo. ¿Entiendes? Ucrania, a la cual Cuba está ayudando a Rusia, tiene una embajada en Cuba, no se han retirado de ahí. Ahí están todavía. Claro. Esos son Entonces, esos 2 elementos que el régimen de Cuba Ahora, castiga al mundo con el terrorismo internacional. Pero tú no tienes que ir tan lejos. España, señores. España, que le ha hecho toda la hotelería completa a la tiranía gastrocomunista, porque los españoles se creen, los gobernantes españoles, que Cuba es de ellos. Sí, sí. Entonces están, si la tiranía castrista como la naturaleza está en el poder, ellos están ahí y están ayudando al régimen castrista. Entonces, ¿qué pasa? Que la ETA se entrena en Cuba y pone los coches de bomba en España para matar a los españoles. exacto. Y los gobernantes españoles no ven eso. Miran por otro lado la cara porque hacen negocio con el enemigo que le está matando al pueblo. Porque Ese- lo que hacen es ese es el aprovecharse. Lo que hacen es aprovecharse del dolor de ese pueblo que hay allá. Claro. Y entonces, por ejemplo, en esta administración, miren esto, allá, el 11J, asesinan a este muchacho de Uboya, a la Guinera, el 11J. Cuando llevan a la policía a juicio, le dice que es en defensa propia y no tiene cálculo. Gastó el peine e hirió a un chamaquito de 16 años en la rodilla. Pues eso es lo que tiene la población. Pero aquí en los Estados Unidos, el oficial de policía del Capitolio, Michelle Beer, quien disparó a Ashley Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que la mató, Sí, ella fue la muchacha que... lo ascendieron a capitán. Ven los Castro en Washington. Ya él no se investigó, no se hizo nada, oye, hiciste buen trabajo. Ya para nada. Y se acabó. Y entonces le dan candela a medio país porque un policía asesinó a un negro. ¿Qué hacen ellos? Sacan a todos su Black Party y Antifa para la calle para que entonces desestabilicen el país. Y es ahí donde entonces el presidente Tom en el 2020 le dice a la gobernadora del lugar: oye, te voy a matar a la guardia en la zona del Seno, no mande nada. Nosotros resolvemos el problema. Y aquello virá al revés. Y Portland, Oregon, igual, aquello virá al revés. Y dice, bueno, miren cómo está ahora. Miren cómo está ahora, 3 años después. El índice de peligrosidad y de muerte que tienen los estados. Si quieren conocer qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, miren para California, Nueva York, Portland, Oregon. Ahí está la criminalidad altísima, el robo de carros, los asesinatos. Y hay como 40.000 personas que viven en las aceras de las calles en San Francisco y California, porque según dice que son los llamados homeless que hay, y esas personas pues no han podido resolver el problema de su casa, han perdido las casas y han ido a vivir a la calle. Esa es una situación que el dinero que se está empleando en Ucrania y en otros lugares parecidos, ese es el dinero que le hace falta al Children and Family, que es la que cuida de los fondos para ayudar a la familia, como por ejemplo cuando hay un divorcio que se queda la madre con 2 hijos pequeños, el individuo pues no tiene dinero, no le pasa ningún dinero, entonces empieza a pasar trabajo y entonces no hay fondos para proteger a las familias cubanas. Entonces se está usando el dinero de todos esos lugares y otros lugares más para hacer la guerra esa que hay, que a nosotros de cierto modo no nos beneficia en nada en una situación
de que lo que queremos es resolver el problema económico que hay en Estados Unidos. Y aquí la economía se puede resolver con un buen presidente que saque adelante el país. Por eso ustedes vieron que la reunión de Donald Trump con Tucker Carlson, que fue un periodista de Fox News, que tiene muchos seguidores, como decíamos anteriormente, en los 45 minutos que se hizo esa reunión de Trump con él, y estuvieron conversando Trump y el periodista, lo vieron 140 millones de personas. Y cuando pasó nada más que pudiéramos decir 10 horas más, lo vieron 250 millones de personas. ¿Qué está diciendo? El mensaje está poderoso. Ahí está, que el pueblo quiere y necesita que lo represente alguien que pueda defenderlo completamente. No caer en esta situación que tenemos ahora, de que cada vez que vamos a un lugar a comprar ciertos tipos de cosas, vemos los estantes de muchos lugares que vemos 8 artículos delante y todo está vacío atrás. Cuando ese es un país de oferta y demanda, que aquí sobra siempre todo, y estamos viviendo, como decías tú, como si fuera un país bananero. Es una situación difícil que los seres humanos aquí no se sabe cómo va a terminar esto antes del 2024. Pues se había dicho que venía una recesión, y una recesión no es una inflación, es algo destructivo completamente. La recesión que hubo en 1920 en Nueva York, hubieron cantidad de muertos y aquello fue horrible. Tenía que el gobierno sacar pipas de café, pipas de sopa para darle al pueblo, porque todo se paralizó. Eso es lo que es la recesión. Entonces, pues, ¿por qué tenemos que caer en eso? Tenemos que buscar ahora para el 2024 quién nos puede defender, quién nos puede ayudar, quién nos puede guiar el camino que necesitamos todos como americanos, como se dice, we the people. Somos el pueblo americano, porque cuando usted sale de Cuba y llega aquí y se hace residente, usted es parte del pueblo americano y tiene que empezar a defender la tierra donde usted está. Nunca olvidar el camino de la libertad de Cuba. Se lo llevamos al corazón y vamos a estar luchando mientras que estemos vivos. Cuba tiene que ser libre y tiene que ser por la fuerza. Esa gente que sacar los plomos limpios de ahí. Pero también tenemos que ver la tierra que estamos defendiendo aquí, tenemos que defenderla porque vivimos aquí. Bueno, esos son los puntos. Bueno, toma un poquito de agua. Coño, ya. Coño. Pero si no te está poniendo bueno ahora, chico. Yo se puso agua. ¿Cómo lo vamos a poner? Mira, ¿Cómo lo vamos a ir? Mira lo que dice Juan. Vamos a ver qué dice nuestra gente. Que es real, es real. Si Cuba no tuviera mejor la internet, el mundo conociera más lo que está pasando en Cuba. Pero que ese mi niña en Texas, imagínate tú. Que dice, Donald Trump trajo a prosperidad, abundancia. Lógico. Eso lo vivimos nosotros aquí. ¿Qué? Dice más que el presidente, dice, este es mi presidente. Porque Está en Cuba. el problema es que nosotros llegamos a Estados Unidos con problemas. Ustedes se imaginan un cubano como nosotros. Flaco, se escapó un bote. A mí me daban para el servicio militar y yo vine para acá, chiquito. Escapaba un bote porque antiguamente no era como ahora. Antiguamente existía otro tipo de situación y salía en lancha de aquí a buscar a los familiares a Cuba y todo, y era pago y todo salía. Claro. Yo venía en una de esas. Bien. Y muchos años aquí, llevo 56 años viviendo en este país. Entonces, ver esto ahora, que estamos pasando, que nunca pensamos que nosotros pudiéramos caer como pueblo en esto. Porque, por ejemplo, yo no soy político, yo no veo el tema político como yo pudiera decir, yo soy asiduo a este tipo de problemas políticos. No, yo coopero, a mí me gusta el Partido Republicano, soy republicano, pero tengo mi diferencia con la política porque no es la misma razón por la cual se hacen todas las cosas como uno quiere. Pero bueno, estamos dentro de un partido, el republicano. Y he visto que este país, en vez de avanzar desde hace 4 años ahora, lo que está retrocediendo y llevando al pueblo a un tipo de punto de miseria, de atraso, de lo que no queremos, no aceptamos, porque no estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo podemos resolver nuestros problemas? ¿Cómo podemos resolver el pueblo americano que pueda sentirse contento, que pueda ir a la carrera con la familia entera y pedir lo que sea de comida, que haya un precio estándar? No.
no lo podemos hacer. El que gane, por ejemplo, $30,000 al año o $40,000 al año, él, para su familia de 5, no puede ir allí a comer ahora en este momento. No le alcanza. Y entonces esas son las cosas que no queremos, no nos gustan, no estamos acostumbrados, no lo aceptamos, no nos importa esta meditación que está aquí, lo que queremos que se acabe de ahí, porque está acabando con nuestra familia, con el pueblo americano. Este es un pueblo hospitalario, amigo, y está bendecido, esta tierra, señores, está bendecida. Este país es el eje del mundo. Todo el mundo se guía por Estados Unidos, Rusia, Francia, todo el mundo. Todo el mundo se guía por lo que está pasando aquí. ¿Por qué tenemos que aceptar de que venga un grupo de individuos indigentes como los que están en la Casa Blanca en este momento, destruyendo la nación de Abraham Lincoln, de los próceres de la patria, que hicieron todo esto para... Ustedes se imaginan cuántos soldados americanos han peleado, que han perdido la vida por defender la democracia, defender a Estados Unidos, han dado su vida, y nosotros somos extranjeros que vinimos a vivir aquí. Tenemos que ver la historia de este país para poderlo defender y quererlo y estar de acuerdo con lo que tenemos que hacer aquí. Y nunca olvidar de nuestra patria. Cuba es el corazón de todo el mundo y la tenemos que liberar, porque Cuba tiene que ser libre por la fuerza, y eso está en camino, coño. Eso está en camino. El pueblo cubano está trabajando. Ahí donde está. Ahí está trabajando. Está pinchando. Como hace el clandestino mayor. Tú la contó. Le da candela allí, Tú la contó. y como nos manda el video, dice, yo estuve trabajando. Entonces cuando habla en internet, se pone guantes, se pone camisa de manga larga, se pone una máscara, no se sabe qué hay detrás de eso. Oiga, es un mambí cubano, como hace, ¿ves? Mete tula, después manda el video y dice, yo estuve trabajando por la libertad de Cuba, mira la tula que metí. ¿Seguro? Oiga, señores, hay que respetar a todas esas personas, hay que estar en el camino correcto. Nosotros los cubanos nunca olvidamos a Cuba, siempre la tenemos ahí, no creemos en la política, somos celosos con eso, con la libertad de Cuba, pero vamos a triunfar, vamos a sacar a esa gente, los vamos a coger y los vamos a juzgar. Claro. Y ahora le vamos a mandar el mensaje a los militares. Seguro. Ustedes que están allá tienen la llave en su mano, la libertad y el futuro de su vida. Si se ponen en contra del pueblo y agreden al pueblo, van a tener problemas. Aquí se están haciendo tribunales para cuando Cuba se caiga aquello allí y lo van a ir a buscar. Nos va a pasar como los judíos, como nuestros hermanos hebreos. Los vamos a caer atrás, los vamos a buscar donde quiera, no importa que tengan 90 años, los vamos a buscar porque acabaron con nuestro pueblo. Eso es con los militares. Ahora vamos con los carceleros. Ustedes están allí, esos presos políticos que están ahí, lo están mirando ustedes. ¿Ve? Atacan a esos presos, le echan el polvito en la comida para matarlo lentamente. ¿Ve? Le dan palo, lo sacrifican. Aquí estamos todos los cubanos esperando que llegue el momento. Y ustedes son jóvenes y tienen familia. Y cuando venga ese momento, se van a quedar huérfanos los hijos porque ustedes tienen que ir al lugar que les pertenece, al juicio final. Despídeme. Dale. No. El mensaje a los militares. Dale. Vale. Ok. A los militares solamente les digo, póngase del lado del pueblo cubano. No reprima más al pueblo cubano, póngase al lado de los cubanos, del pueblo, no a la dictadura. Estamos cansados de decir lo mismo, al lado del pueblo. Y a los carceleros, si siguen haciendo lo que están haciendo, reprimiendo a Michael Pibe y Gubia, reprimiendo a todos los presos, en total, presos políticos en Cuba, ustedes van a pagar lo que están haciendo porque están ya señalados con fotografía y con todo. Y se va a ir a buscar y se va a ser condenado tremendamente en las cárceles de Cuba. No entendemos eso. Ya saben, ustedes oprimen al pueblo cubano, la van a pagar. Joel. Pónganse del lado correcto. El título de este programa se llama así: No más comunismo, sentido común. El comunismo es miseria, te mata. Hambre, atraso, persecución. Es todo lo negativo que puede haber en la vida. Somos una creación divina.
vamos a aprovechar la vida que nos dio Dios, pero no para hacerle daño al del lado. Si tú eres militar, defiende. Para eso son los militares, para defender al que está en situaciones, difícil, para cuidar a sus semejantes, no para agredirlo. Están sirviéndole a un grupito, a una cúpula, y tienen a toda una nación sometida a una represión atroz y sanguinaria. Pero para cómo, también te encuentras con presos del PSC al servicio de esa tiranía para amedrentar, golpear a patriotas que están encarcelados. pero esos son presos comunes. Ajá. Los presos del PSC, Ajá. los presos del PSC, porque al final, ¿quién tiene un juicio justo en Cuba? No. ¿Entiendes? Va con una carretilla, con no sé qué, te meten preso y acaban contigo, no pasa nada. No pasa nada. Y ya te metieron para adentro. Y sin garantías y sin nada. En las redes sociales está llena de denuncias de eso. Está llena. Es lo que dice mamá, ojo por ojo, diente por diente. Claro. Ojo por ojo, diente por Él está diente. allí. Sí. Él está allí. Dale, mire, despide. Bueno, señores, ha sido un placer encontrarnos otra vez aquí. Gracias por dejarnos entrar en internet con ustedes. Nos volvemos a preparar para la semana que viene. Vamos a estar siempre en la misma situación. Cuba tiene que ser libre y por la fuerza. No sabemos cómo, pero va a pasar. Y está en camino. Que Dios los acompañe. Que tengan buenas noches. Patria y plomo. Patria y plomo. Saludos, familia. Hola, Chao, saludos, familia. Julito. Saludos, Julito. Saludos, Jolito. Ay.